Hola jóvenes, les saluda el profesor Ibito y estamos aquí a través de la plataforma virtual Elite Class. En esta oportunidad, de pena, porque llegamos al fin de nuestro presente ciclo, pero sin también olvidarme decirte que puedes repetir todos los videos de esta plataforma cada vez que tú quieras estudiar y repasar cualquiera de tus asignaturas. Así que vamos a ir a la última semana donde vamos a desarrollar el temario de salud y enfermedad y todas las preguntas de examen de admisión que ya vinieron en un proceso de admisión. Salud y enfermedad es el último capítulo del prospecto en anatomía y habla sobre enfermedad y salud, habla sobre homeostasis, también vamos a hablar brevemente sobre el sistema linfático y la vía de transmisión de las diferentes enfermedades. Vamos a incluir también vacunas y vamos a incluir temas como las diferentes enfermedades infeccio-contagiosas que han venido en un examen de admisión. En este caso, siempre debes de recordar la palabra homeostasis. Homeostasis, que fue acuñada por el señor Walter Cannon, ¿verdad? Por allá por 1945, se refiere, así en términos muy simples, como el equilibrio del medio interno. Pero, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis en realidad es el equilibrio relativo en el manejo interno de nuestro cuerpo, mediante o mediado por respuestas adaptativas de una forma natural. ¿Para qué? Para que tener una finalidad de conservar la salud. Además, no te vayas a olvidar que también homeostasis es la tendencia al equilibrio y a la estabilidad de nuestro medio interno. Por ejemplo, cuando una persona ingiere 1 litro de agua, ¿qué hace la homeostasis? Este litro de agua que ingresa a nuestro cuerpo tiene que cumplir la función dentro del mismo y una vez que cumple su función tiene que ser eliminado. Es decir, ese litro de agua que ingresa a nuestro cuerpo tiene que ser eliminado tal cual. Profesor, ¿qué pasaría si yo tomo menos cantidad de agua? Nuestro cuerpo va a empezar a hacer reacciones adaptativas justamente para adaptarse a esa cantidad de agua que le estás ingiriendo. Y si yo tomo mucho más cantidad de agua, pues definitivamente también nuestro cuerpo se va a adaptar a esa gran cantidad de agua. Pero ojo que este desbalance de menor o mayor en el transcurso de la vida va a generar daño en nuestro cuerpo. Y a ese daño se le va a llamar enfermedad. Y como no puedo hablar enfermedad sin hablar de salud, definimos cuál es o qué significa salud. Según la Organización Mundial de la salud se considera como el estado de bienestar físico, mental y social de una persona que no tiene una enfermedad o en ausencia de una dolencia, ¿entendido? Entonces, no te vayas a olvidar, salud se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social en ausencia de una enfermedad. Profesor, ¿y qué significa una enfermedad? Una enfermedad significa todos los signos y síntomas que caracteriza al padecimiento de nuestro cuerpo, ya sea de todo nuestro cuerpo o de una parte del mismo. Nos ponemos en contexto y el COVID-19. El COVID-19 sería una enfermedad, ¿cierto? Infecto-contagiosa que es transmitida de persona a persona, de una persona enferma a una persona sana y el agente que causa esta enfermedad se va a denominar el famoso coronavirus, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la clasificación de estas enfermedades que han venido en un examen de admisión. Existe una clasificación de enfermedades. Se habla de la clasificación de enfermedades por su origen. Y por su origen son solamente dos. Una se va a llamar genética y la otra se va a llamar adquiridas. Ahora, genética, ¿cuándo se llama genética? Cuando es causada por la alteración del ADN. Es decir, cuando nuestros genes se alteran justamente en la embriología. Ejemplo de eso es el síndrome de Down. Tenemos el albinismo, la hemofilia o cualquier malformación que sufre el feto y que se evidencia en el recién nacido. Profesor, ¿y cuáles son las enfermedades ambientales o adquiridas? Esas enfermedades ambientales o adquiridas son aquellas que van a ser causadas por un factor diferente a las genéticas. Es decir, va a haber un factor externo después del nacimiento. Por eso se le llaman también adquiridas o postnatales, ¿entendido? Ahora, ¿cuál es el ejemplo de esas enfermedades genéticas? Pues los factores de estas enfermedades son las asbestosis, la silicosis y la antracosis. Entonces, por aquí lo voy a anotar. Antracosis, el antrax, antracosis,
¿sí? La silicosis serían enfermedades ambientales. Luego hay una clasificación por el tiempo de aparición, es decir, por en qué momento de toda nuestra vida, desde la fecundación hasta la muerte, se adquiere la enfermedad. Tenemos congénitas, que son aquellas enfermedades que se adquieren durante el periodo donde el ser humano está en el útero de la madre, y aquí vamos a tener las malformaciones congénitas, anencefalias, la tetralogía de Fallot, por ejemplo, la sindactilia, y luego tenemos las enfermedades postnatales. Estas enfermedades postnatales son las que se adquieren después del nacimiento, así de sencillo. Después del nacimiento se van a llamar postnatales. Y ejemplo, todas las enfermedades que tú puedas conocer: tuberculosis, diabetes mellitus, VIH-Sida, el COVID-19, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahora hablamos de la clasificación de enfermedades que vemos aquí en la pizarra, que es según su etiología. Recuerda que la etiología es la ciencia de la biología que se encarga de estudiar las causas de las enfermedades. En este caso, empezamos por las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son causadas por agentes biológicos, que pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protozoos, pueden ser riquepsias, priones, helmintos. Ejemplo de estas enfermedades infecciosas: tenemos, por ejemplo, la varicela, ¿cierto? Que es muy común en niños menores de 5 años, ¿verdad? También hay niños que después de los 5 años nunca se contagiaron antes y se contagian después, pero es más común en esta etapa de la vida. Tenemos también, mira, la sífilis, ¿sí? Sífilis. Tenemos la gripe, ¿sí? O resfrío común. También podríamos hablar del famoso coronavirus, ¿no? El famoso COVID-19, mira, dentro de enfermedades infecciosas, ¿cierto? Ahí va a estar causada por un virus. No te olvides que el COVID-19, voy a hacer que se nos olvide, es un ARN virus. Ya, no te vayas a olvidar de ese dato. El SARS-CoV-2, ¿sí? El SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 es el agente que causa a esta enfermedad llamada COVID-19. Tenemos enfermedades ahora del tipo carenciales. ¿Y a qué le llamo enfermedades carenciales? Son aquellas enfermedades que van a ser causadas por la deficiencia, mira, escucha bien, por la deficiencia de algún principio básico. Por ejemplo, tenemos el escorbuto, tenemos el beriberi, tenemos la pelagra, y además tenemos una de las preguntas que más viene en el examen, el famoso bocio. Tenemos el beriberi, tenemos la pelagra, el escorbuto, ¿no? No te vas a olvidar de eso. Profesor, el bocio, ¿por deficiencia de qué? Por deficiencia de yodo. La anemia, por deficiencia de hierro. No te vayas a olvidar de eso. El tipo ferropénica, ¿verdad? Porque hay otros tipos de anemias. Profesor, ¿qué más tenemos? Enfermedades funcionales. Son aquellas enfermedades que van a ser causadas por una alteración endocrina. ¿Entiende? Todas las funcionales son una alteración endocrina. ¿Y cuál es el ejemplo? Aquí tenemos varios. Las más preguntadas. Vamos a ver las más preguntadas. Dices, gigantismo, por ejemplo. El gigantismo será una enfermedad funcional. ¿Y qué es el gigantismo? Es el aumento de la hormona del crecimiento, ¿verdad?, en el niño. Y ahí tenemos ese dato. Profesor, ¿tendremos la diabetes mellitus o no? La diabetes mellitus. Esta diabetes mellitus se da por una disminución de la insulina, ¿verdad? Y una última, por ejemplo, vamos a mencionar el síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad que se da por el aumento de glucocorticoides, ¿no? Entonces, todas las enfermedades que tengan una alteración
de una hormona se consideran funcionales. Tenemos otras enfermedades, las autoinmunes. Estas enfermedades son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son causadas por una alteración del sistema inmune. Y este sistema inmune, en vez de defendernos, nos va a atacar. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades están aquí? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el vitiligo. El vitiligo. Tenemos la psoriasis. Mira, psoriasis. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Eritematoso sistémico. El lupus, o también llamado LES. Tenemos, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que son del tipo autoinmunes. Y por último, tenemos las metaxénicas. Profesor, estas enfermedades metaxénicas no son aquellas que son formadas o son ocasionadas en el cuerpo por la transmisión de un agente causal por un insecto o un vector. Así es, cuando a ti te digan enfermedades metaxénicas, acuérdate de este término. Aquí es el único que se transmite por un vector. Y un vector puede ser un vector biológico o un vector mecánico. El vector mecánico es aquel insecto o artrópodo que lleva en su parte externa, ¿sí?, al agente causal. Por ejemplo, ¿cuál es la parte externa de un insecto? Por ejemplo, serían las antenitas, sería su alas, sus patitas, su cola. ¿Entendido? Entonces, ejemplo de vector biomecánico, no te vayas a olvidar, tenemos a la mosca y tenemos a la cucaracha. Cuando la mosca o la cucaracha pasa por un lugar, él va dejando los agentes causales por donde toca la superficie. Por eso decimos que es un vector mecánico. Pero ¿qué pasa si este agente causal ya ingresa al torrente de este insecto? Ahora hablaremos de un vector biológico, lo que ocurre en el caso del dengue. No te vayas a olvidar, el dengue, ¿sí? El dengue, que es una enfermedad que es considerada una de las enfermedades más preguntadas de las metaxénicas a nivel de examen de admisión, es una enfermedad que se da por la transmisión de su agente causal, el virus del dengue, a través del famoso mosquito llamado Aedes aegyptis. No te vayas a olvidar que es una pregunta de examen. También no te olvides que el dengue es ARN, ¿sí? Es ARN virus, ¿ya? Profesor, ¿qué otra enfermedad metaxénica tenemos que saber? El Zika, por ejemplo. El Zika. El chikungunya también. Otra, la leptospirosis. Leptospirosis, ¿no? Que son enfermedades del tipo metaxénicas. Profesor, y la fiebre amarilla, la leishmaniasis, la enfermedad del sueño también son consideradas enfermedades metaxénicas. Así que, chicos, les voy a dejar este cuadrito para que ustedes lo puedan aprender. Espero que cualquier pregunta de enfermedades que vengan en un examen de admisión, ustedes ya puedan responderlos. Vamos a continuar con la clase. En esta oportunidad, chicos, vamos a recordar cómo es que estas enfermedades que ya les hemos clasificado, cómo las enfermedades infectocontagiosas se trasladan. ¿Entendido? Entonces vamos a recordar cuáles son las vías de transmisión. Recuerda que dentro de esta vía de transmisión vamos a encontrar una transmisión directa y una transmisión indirecta. ¿A qué le referimos una transmisión directa? Cuando una persona enferma se pone en contacto con una persona sana, ambos tienen contacto físico a través de la piel o de las mucosas y el agente causal de que tiene la persona enferma se transmite directamente a la persona sana y la enferma. ¿Entendido? Profesor, ¿qué enfermedades se contagian de esta manera? Las enfermedades que se contagian de esta manera son las infectocontagiosas sobre todo, las metaxénicas también. Profesor, ¿de qué forma una persona enferma puede contagiar a una persona sana? A través de los besos, ¿sí? A través de los besos. A través de la intimidad sexual, ¿sí? Recuerda que la mucosa del pene con la mucosa de la vagina puede transmitirse enfermedades. Ahí tenemos el VIH, las infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera. La gotita de flús que tanto se ha hablado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si yo tengo a una persona con COVID-19 y yo tengo una persona sana, si estas personas no tienen un distanciamiento oportuno de más de 1,5 metros hasta 2 metros o no usan una barrera como la mascarilla,
o también podemos decir que no tienen este protector facial, pues cuando nosotros hablamos, si ustedes tuvieran una visión microscópica aquí cerca de mis labios, vamos a ver que cada vez que hablamos, nosotros emitimos unas gotas de saliva propias de la emisión de la voz, y a eso se llama la gotita de flux, que se expresa más cuando nosotros estornudamos o cuando nosotros tosemos. Es por eso que a nivel mundial se ha pedido el distanciamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, mis gotitas de flush no salen disparados como dardos, salen disparados de mi boca y caerán según la gravedad. Entonces se ha demostrado que esa gotita de flush no supera el 1,5 metros de distancia, por eso que se pide como mínimo ese distanciamiento. Además, también cuando yo me pongo al suelo, es decir, por ejemplo, yo me voy a un baño público, me saco los zapatos para asearme. Ese piso puede tener algún parásito, puede tener algún microorganismo, y como mi piel está en contacto con ese suelo, lo va a adquirir y me voy a enfermar. Y finalmente también a través de las mordeduras, por ejemplo en el caso de la rabia. El perro rabioso, o que perro que presenta el virus de la rabia, muerde al humano y le propaga esta enfermedad. Profesor, ¿y cómo deberíamos de evitar esta forma de transmisión directa? La forma más sencilla de evitar esa transmisión de forma directa es separando a la persona enferma de la persona sana. Profesor, ¿y si yo no me quiero separar porque de repente vivimos muchos en una casa? Pues miren el secreto de evitar una transmisión directa, sobre todo del COVID-19. El uso correcto de una mascarilla. Las mascarillas, en este caso estas mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Estas descartables, tienen normalmente dos porciones, miren, una más oscura que la otra. Lo ideal es que la parte oscura, la parte más oscura de esta mascarilla, se ponga en contacto con nuestras fosas nasales, de esa forma. Entonces yo cojo mi mascarilla, miren, la parte más blanca hacia adelante, yo la cojo así y me la voy a ponerla hacia mi nariz. La mascarilla tiene hacia arriba o hacia abajo, lo puede tener un fierrito como un alambre. Entonces ese alambre siempre va hacia el puente nasal. Entonces yo lo pongo ahí, ¿verdad? Aplasto ese fierrito. Profesor, ¿qué tal si está así? Pues yo lo volteo, ¿verdad? Lo volteo, lo pongo aquí y me pongo esta mascarilla de esta forma. Cogiendo acá, me pongo en una oreja, cogiendo acá, me pongo en la otra oreja, y de esta forma yo extiendo la mascarilla y con esto yo ya quedé protegido. Ahora, profesor, ¿qué ocurre? ¿Por qué usar la mascarilla cuando estamos conversando con una persona a una distancia menor de 1,5 metros? Porque si esta persona que está enferma con COVID-19 usa mascarilla y yo utilizo la mascarilla, la persona tiene un porcentaje, una probabilidad de enfermarse de solo el 5%. Quiere decir que de 100 personas que hagan esto, 5 pueden contagiarse. Tú dirás, profesor, ¿pero de qué sirve que se contagie 5? Sí, pero la tasa de contagio es menor. Por eso que se pide a toda la población que cuando salgamos a hacer alguna actividad fuera del hogar, nosotros utilicemos esta barrera para evitar la transmisión directa del famoso COVID-19. Entenderás también que debemos de evitar los besos, las intimidades sexuales y la exposición a suelo para evitar justamente la transmisión de este COVID-19. Así que por ahí te doy un consejito que forma parte también de nuestra vida cotidiana. Así que chicos, vamos ahora a hablar sobre la forma indirecta, ¿sí? Y miren, dése cuenta que con esa mascarilla nosotros podemos hablar normalmente, no hay dificultad. Olvídate eso de la hipoxemia, que tantas cosas se ha estado hablando. Simplemente vamos a continuar hablando de esta porción de la clase. Ahora, ¿cuándo se llama una transmisión indirecta? Se llamará indirecta, sencillo, cuando ahora la persona enferma no tiene ningún tipo de contacto físico con la persona sana. Pero ¿cómo se contagia la enfermedad? A través de algún objeto o a través de algún insecto. Así de sencillo. La persona enferma ni se enteró que estuvo contagiando a otras personas. Esa es la forma indirecta. Entonces tengo vehículos y tengo mecánicos. Y vectores, perdón. Vehículos y vectores. Profesor, ¿qué es un vehículo? Un vehículo es un objeto o un ser inanimado que el enfermo tiene contacto con él
lo deja en ese lado, luego el sano tiene contacto con este objeto contaminado y así se propaga la enfermedad. Profesor, ¿cuáles son los objetos o cuáles son los elementos considerados vehículos? Pues vamos a tener objetos, tenemos los medios contaminados, tenemos los instrumentales quirúrgicos, tenemos el aire, el agua, mire, los alimentos, ¿sí? Profesor, un plumón puede ser considerado un vector o un vehículo. Un plumón como el que utilizamos nosotros en pizarra puede ser considerado como un vehículo. ¿Por qué? Si un docente que está contagiado o tiene alguna enfermedad utiliza este plumón, luego viene un docente que está sano, coge este plumón sin tener la precaución de desinfectarlo, puede llevarse a su casa una enfermedad infectocontagiosa. A esa forma de transmisión, donde los profesores no tuvieron contacto, pero sí a través de un plumón, eso se llama una transmisión indirecta a través de un vehículo. Profesor, ¿y estos vectores? Los vectores ya les había mencionado. Los vectores van a ser seres animados, o sea, son insectos o artrópodos normalmente, que transmiten una enfermedad, ¿sí? ¿Qué tipo de vectores tenemos? Tenemos dos tipos de vectores. Un vector llamado biológico y un vector llamado mecánico. El biológico y el mecánico, ¿entendido? ¿Cuándo se llama biológico? Se llama biológico cuando el agente causal ingresa al interior del vector. ¿Y cuándo se llama mecánico? Cuando este agente causal va por afuera de este vector. Espero se haya entendido. ¿Cuáles son los ejemplos de vectores mecánicos? Yo te los había mencionado, son dos. La mosca, por ejemplo, y la cucaracha. ¿Y cuáles son los agentes biológicos? Aquí hay un sinnúmero. Te voy a mencionar los más importantes. Por ejemplo, el Aedes aegyptis. ¿Sí? Tenemos el Anófeles. El Anófeles. Tenemos la mosca tsetse. Tenemos también, por ejemplo, la manta blanca. La manta blanca. Y así muchos más vectores considerados biológicos. Vamos a pasar a otro punto de la clase, así que vamos con la tercera pizarra. El sistema linfático es un sistema que está formado por órganos y por un líquido llamado linfa, ¿sí? Este líquido llamado linfa va a fluir en el interior, es decir, por dentro de unas estructuras llamados vasos linfáticos. Ojo que también esta linfa puede ir o puede estar contenido en unos órganos llamados órganos y tejidos linfáticos, que es donde se producen a unos glóbulos blancos denominados linfocitos. Ahora, este sistema linfático está formado por dos componentes, los órganos linfáticos y los vasos junto con la linfa, ¿entendido? Ahora, los órganos linfáticos, ¿sí? Los órganos linfáticos vamos a tener primarios y vamos a tener secundarios. Los primarios también llamados centrales y los secundarios también llamados periféricos. Ahora, profesor, cuando nosotros hablamos de sistema linfático, nosotros tenemos que recordar que existen dos componentes. Uno se llama tejido linfático y el otro se llama órgano linfático. ¿Qué es el tejido linfático? El tejido linfático se va a ubicar normalmente en la lámina propia de todas las mucosas. Profesor, ¿dónde encontramos mucosa? Lo encontramos en varias regiones. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, lo tenemos en el sistema gastrointestinal, lo tenemos en la vía urinaria y también lo tenemos en la vía reproductora. Es decir, son 4 sistemas que presentan mucosas asociados a tejido linfático. Y además tenemos la famosa MALT, que la voy a colocar por acá. Aquí está, la MALT. Profesor, ¿qué es la MALT? MALT significa tejido linfoide asociado a mucosas.
¿Ya? No se vayan a olvidar de ese término. ¿Y dónde encontramos el mal? El mal lo encontramos en la vía respiratoria, vía digestiva, vía urinaria y la vía reproductora. Profesor, ¿dónde encontramos a este mal también? En las amígdalas, ¿sí? Le encontramos en las amígdalas, le encontramos en la apéndice secal y en las placas de Peyer. Amígdalas, en la apéndice secal y en las placas de Peyer del intestino, ¿cierto? Ahí encontramos estas llamadas tejidos linfoides. Ahora, cuando hablamos de órganos linfáticos, tenemos que diferenciar dos tipos de órganos linfáticos, unos primarios o centrales y unos secundarios o periféricos. Los órganos primarios, también llamados centrales, es donde se desarrollan normalmente y maduran los linfocitos, ¿sí? Así grábate. Aquí se desarrolla y maduran los linfocitos. Profesor, ¿cuáles son considerados órganos primarios? Los órganos primarios son dos: la médula ósea roja de los huesos y además el timo. ¿Entendido? Profesor, y cuando yo quiera hablar de órganos secundarios o periféricos, serán aquellos donde se almacena los linfocitos B y los linfocitos T maduros. ¿Entendido? Profesor, entonces, primarios donde se forman, así es, y secundarios donde se almacenan. Así de sencillo. Entonces yo le pongo acá definición, es donde almacena, aquí se almacena los linfocitos. Obviamente los linfocitos ya maduros, ¿sí? Los linfocitos tanto B como T. Ejemplo de órganos linfáticos secundarios: tenemos el vaso, tenemos los ganglios y tenemos a esta mal que ya habíamos definido. ¿Entendido? Ahí tenemos eso. Hablaremos primero de la médula ósea roja, hablaremos del timo, del vaso, de los ganglios y de esta mal. Vamos a continuación. Ganglios. Vamos a hablar de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos linfáticos que van a estar encapsulados y además van a tener un tamaño de 1 a 2 centímetros de diámetro. ¿Entendido? Estos van a estar ubicados en todo el trayecto de los vasos linfáticos. Profesor, ¿cuál es la estructura de un ganglio linfático? Pues va a tener una corteza y va a tener una médula. Profesor, ¿qué encontraremos en la corteza? En la corteza nosotros vamos a encontrar a los linfocitos T. Ojo, pregunta de examen. En la corteza encontramos a los linfocitos T. Profesor, ¿y en la médula? En la médula vamos a ver que aquí se producen los linfocitos B y además también se van a activar algunos linfocitos T. ¿Entendido? Profesor, ¿qué va a pasar con estos ganglios? ¿Qué hacen? Ellos van a filtrar normalmente a todos los antígenos circulantes y van a permitir la formación y producción de anticuerpos. Quiere decir que la función más importante de los ganglios linfáticos es la captura del microorganismo que va a generar una enfermedad y generar anticuerpos, por eso que se inflaman. Ah, profesor, de razón, cuando me dio fiebre se me inflamó un ganglio. Es así como se inflama. ¿Para qué? Para generar anticuerpos y atacar a ese microorganismo. Quiere decir que cada vez que tú tienes un ganglio inflamado, es porque hay un virus o hay un microorganismo que está queriendo generar una enfermedad en esa región de tu cuerpo. ¿Entendido? Listo. Pasamos a otro elemento, las amígdalas. Las amígdalas, que también son consideradas dentro del MALC, vamos a recordar que son órganos linfáticos, ¿verdad? Que van a estar constituidos normalmente por tejido linfoide. Recuerda que estas amígdalas se les considera órganos rudimentarios. ¿Por qué? Porque antes tenían una función muy importante. Actualmente solamente permite la formación de ciertos linfocitos y la creación de anticuerpos. Entonces no te vayas a olvidar también de las amígdalas. Profesor, el vaso. Cuando nosotros hablamos de vaso, vamos a hablar que es un órgano linfoide que tiene mayor tamaño, hasta 13 centímetros. Sí, recuerda, el vaso, órgano linfoide que tiene el mayor tamaño, hasta 13 centímetros. Normalmente el vaso es de color rojo, un rojo oscuro, tiene una superficie lisa y además vamos a ver que es sumamente friable. ¿Qué significa eso? Que puede
destruirse rápidamente por una lesión o un trauma directo. Profesor, ¿qué es lo que tiene este vaso? Este vaso va a presentar un estroma, y también presentará un parénquima, ¿sí? Un estroma y un parénquima. Profesor, ¿qué encontramos en el estroma? Pues en el estroma vamos a encontrar la envoltura del vaso. Y en el parénquima, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos pulpas, una pulpa roja y una pulpa blanca. Profesor, aquí en el vaso encontramos dos, la famosa pulpa roja y la pulpa blanca. Así tienes que ir aprendiéndolo. ¿Qué hace la pulpa roja? La pulpa roja va a ser la hematopoiesis. ¿Sí? Hematopoiesis. ¿Entendido? ¿Y qué hará la pulpa blanca? La pulpa blanca se va a encargar de realizar la producción de linfocitos B. Esta aquí se encarga de producir a los linfocitos B. Entonces, eso es importante recordar del vaso. ¿Entendido? Aquí también se filtran antígenos que van circulando y se va a encargar de producir la famosa IgG. El vaso se va a encargar de producir a esta famosa inmunoglobulina G, llamada también IgG. ¿Entendido? Profesor, este IgG me hace recordar al COVID-19. Claro, es la proteína que produce una persona cuando ya estuvo en contacto con el virus. Por eso que toda persona que tiene IgG significa que es aquella persona que ya pasó por la enfermedad o ya se contagió con el COVID-19. Haya presentado o no haya presentado sintomatología para esta enfermedad. ¿Entendido? Y por último, terminamos hablando del timo. El timo, que es un órgano linfoide central, no te olvides, es central, es un órgano primario. Aquí también se le considera una glándula endocrina. ¿Por qué? Porque este timo va a producir una hormona. ¿Cómo se llama la hormona que produce el timo? Se llama la timosina. La timosina alfa 1. Profesor, ¿y esa timosina alfa 1 qué hace? Lo que va a permitir es la maduración de los linfocitos T. La T de timo, linfocitos T exactamente. ¿Entendido? Entonces, eso es todo lo que tengo que recordar cuando hablamos de órganos linfoides, tanto centrales como secundarios.